el potencial de un futbolista está en fortalecer o en hacer que sus debilidades se conviertan en fortalezas. Siento que el entrenar la pierna mala es una de las claves fundamentales que puedes hacer literalmente que te conviertas en futbolista profesional. El futbolista tiene que hacer ese trabajo de autoconocimiento y de reflexión, de saber qué es lo que debe mejorar, que podría hacerlo subir de nivel. ¿Cuál es el físico ideal de un futbolista profesional? ¿Qué cualidades físicas deben tener los mejores en la cancha? ¿Qué es lo que realmente frena a los jugadores que sueñan con vivir del fútbol? Hoy tenemos una oportunidad única de aprender qué separa a un futbolista amateur de uno profesional. En esta charla nos acompaña Julián Videra, preparador físico de futbolistas de todas las edades, especialista en alto rendimiento y que además jugó en Italia profesionalmente. Estuve cerca de llegar al fútbol profesional acá en Argentina. Estuve a 2 partidos, no se me dio, y cuando esa oportunidad se cae de cierta manera, me surge una nueva de ir a tramitar mi ciudadanía a Italia, en donde yo sabía que había muchas oportunidades. Entonces, obviamente con la creencia total y absoluta de que yo era capaz de ser parte de alguno de esos clubes, decidí ir a Italia, tramitar la ciudadanía y el resto, como te digo, conseguir club fue lo de menos, entre comillas. El tema del talento es un poco controversial. Hay quienes se creen que sin talento es imposible. El talento cuenta, el talento forma parte del valor que uno tiene para aportar a un equipo. Pero además del talento está Derribamos mitos, hablamos de los entrenamientos que practican los mejores del mundo y de cómo Julián, al igual que otros deportistas, han logrado vivir del fútbol. Desde el plan ideal, dentro y fuera de temporada, hasta cómo debemos pasar por una lesión, hablamos sobre todo lo que tenés que saber para rendir al máximo y tener hábitos de un futbolista profesional. Bueno, Juli, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, sabemos que el fútbol hoy en día la verdad que es el deporte número 1 en todo el mundo. Yo creo que puntualmente en Latinoamérica, si vas a cualquier niño pequeño y le preguntás si alguna vez se quiso dedicar al fútbol profesionalmente, seguramente te diga que sí. Yo me incluyo en ese grupo. Y bueno, debido a que tu carrera como futbolista, que llegaste a irte a Europa a jugar y que bueno, hoy en día entrenás día a día a futbolistas, creemos que sos la persona indicada para charlar de estos temas. Introduciendo un poco la primera pregunta, quería que me cuentes brevemente lo que es tu historia en este deporte y también cómo llegaste a ser un profesional en lo que es el acondicionamiento físico para el fútbol. Bien. Sí, tal cual como decís. Yo también era uno de esos chicos que soñás con ser futbolista, soñás con que sea tu trabajo. Pero bueno, te van surgiendo ciertas cosas en la vida que quizás después hacen que ese sueño quizás cambie o de cierta manera se frustre. En mi caso puntualmente decidí optar por el camino tradicional, el de estudiar una carrera, el de conseguir un trabajo. Quizás consideraba que no era lo suficientemente bueno para ser futbolista. Y bueno, después, con el paso del tiempo y propiamente la cuarentena, me di cuenta que lo que estaba estudiando y trabajando no me gustaba demasiado. ¿Qué era? ¿Estudiabas? Estudié economía, conseguí un trabajo, me independicé, flexibilidad económica, todo lo que quizás un adolescente aspira en un principio de su vida. Pero bueno, la cuarentena me hizo dar cuenta que me eliminó las distracciones, eliminó los fines de semana, los encuentros sociales y demás, y me di cuenta que no me gustaba mucho lo que hacía cada día. Entonces llegó un punto de inflexión que, para no ser muy dramático, vamos a decir una especie de crisis. Vamos a decirle crisis. Me di cuenta que algo tenía que cambiar y bueno, ahí es que decidí, después de mucho trabajo de introspección, reflexión y demás, decidí intentar que el fútbol sea mi trabajo, convertirme en lo mejor futbolista que me sea humanamente posible, y sabía que si lo lograba iba a tener muchos aprendizajes y gracias a esa experiencia iba a poder ayudar a otros. Era un poco la visión que tenía de mi nueva vida, si se quiere decir así. Así que así es como empecé. ¿Y qué edad tenías en la pandemia? Y tenía 20 años
cuando me propuse este desafío, cuando tuve esta visión, si se quiere decir. Se podría considerar que es una edad tardía, capaz, ¿no? Para arrancar, ¿o qué opinas? Sí, totalmente. Lo que creo respecto a la edad, que esto también está bueno que muchos chicos lo sepan, es que la realidad es que no hay una edad puntual en la cual hacer que el fútbol sea tu trabajo, convertirte en profesional, porque en definitiva depende un poco del valor que vos tengas para aportar como futbolista. Me ha pasado que los clubes no se fijan demasiado en la edad que tenés, lo único que les interesa a esos clubes es que vos puedas rendir y aportarle valor al equipo durante esa temporada. Así que si tenés 20, tenés 25, tenés 30, no importa demasiado. Quizás sí la diferencia es que cuando uno tiene una cierta edad más joven, 16, 17, 18 años, quizás puedan llegar a mirarte y valorar el valor potencial que pueda llegar a tener como futbolista. Tal cual, la oportunidad de que en un futuro seas mejor, una reventa y bueno, todo tipo de cuestiones. Eso es medio, bueno, capaz que vos viéndolo de adentro es más fácil darte cuenta. Uno desde afuera siempre ve como que cuanto más chico suele ser mejor, ¿no? O uno piensa que, bueno, un club solo por esta temporada, no me importa si tenés 26, 32, que si me rendís o cumplís los objetivos, ¿no? Que yo necesito, buscando ese fichaje, por así decirle, me puede interesar como club. ¿Cómo es el tema de los clubes que se fijan en esos chicos más pequeños o qué presión manejan estos chicos que tienen 15, 16 años que, bueno, los clubes ya están charlando y se quieren dedicar a eso? Sí, yo creo que eso también es un tema... un factor complicado. Un factor, sí, complicado. Sobre todo para el que tiene esa creencia, ¿no? De que si no logro tal o cual objetivo a una cierta edad, listo, el fútbol no es para mí, tengo que conseguir otra cosa, pero a mí el fútbol me gusta mucho, es mi pasión y qué hago, y como que se vuelve una fuente de ansiedad y preocupación y de cierta manera terminás de disfrutar, ¿no? Un poco del deporte. Por eso yo lo que intento siempre transmitir es que no hay una edad para llegar a ser futbolista y a la vez también me gusta transmitir de que el enfoque no tiene que estar en que el objetivo de ser futbolista profesional sea de vida o muerte, sino que enfocarse más en el proceso, enfocarse más en saber si uno realmente disfruta de tener el estilo de vida de un deportista de alto rendimiento. Si vos disfrutás del entrenamiento, del alimentarte bien, de priorizar tu salud, tu bienestar, tus niveles de energía, de rodearte de otros futbolistas y deportistas con objetivos similares, que están en tu misma sintonía. Si vos disfrutás de eso, el resto va a llegar solo. Siento que la oportunidad de convertir el fútbol en un trabajo llega solo y es justamente una consecuencia de haberte dedicado y de haber elegido ese estilo de vida de deportista. Por eso, como te digo, siento que la edad no tiene por qué ser un factor que sin a los 16, a los 17, a los 18 años no estoy en cierto lugar o ante una cierta oportunidad, listo, no es para mí. No va por ahí. Perfecto, va por... clarísimo. Volviendo a tu historia, cuando decidiste hacer ese cambio en la pandemia, ¿luego qué sucedió? Bien, bueno, yo esto se lo digo también a los chicos. Yo desde el momento en que lo decidí, tardé 3 años. 3 años en los que uno va implementando nuevos hábitos, va acumulando entrenamientos. Cada decisión que uno toma de alimentarse bien, cada vez que uno va progresando hacia objetivos a corto y mediano plazo que se establece y todo ese día a día hacen que tarde o temprano uno quizás tenga esa posibilidad de convertir el fútbol en tu trabajo. En mi caso estuve 3 años, como te digo, acumulando buenos hábitos. Estuve 3 años jugando en el fútbol semiprofesional de Argentina. Estuve cerca de convertir el fútbol, de llegar al fútbol profesional acá en Argentina. Estuve a 2 partidos, jugué el torneo federal regional amateur, no se me dio y cuando esa oportunidad se cae de cierta manera,
me surge una nueva de ir a tramitar mi ciudadanía a Italia, Mirá. en donde yo sabía que había muchas oportunidades de ser futbolista. Entonces, obviamente con la creencia total y absoluta de que yo era capaz de ser parte de alguno de esos clubes, de los tantos que había con presupuesto para contratar jugadores, decidí ir a Italia, tramitar la ciudadanía y el resto, como te digo, conseguir club fue lo de menos, entre comillas. Clarísimo, eso fue que 2021, 2020 lo decido, 2022 en agosto me voy para te vas, Italia. tomas la decisión y arrancas para Italia. Sí, tardé quizás 3 meses en hacer la ciudadanía y ese mismo año consigo club. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cómo fue la experiencia? Llegar, empezar a los primeros partidos y demás. Bien, estuve 1 año y medio. 1 año estaba viviendo el sueño Disney. de ser futbolista, Disney. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Pagas por estar jugando a la pelota, vas a entrenar y decís, te reís. O sea, estás escuchando unos temas y vas contento porque te están pagando. Jugás, competís. Así que sí, es a los chicos que sueñan con ser futbolistas y quizás sueñen con que es así, con que es así. Es así. O sea, es un sueño realmente. Y bueno, después al siguiente año me pasó esto de la lesión, pero bueno, sí, cuando sos futbolista profesional es el sueño. ¿Cómo fue el del tema pibe. de la lesión? ¿Qué te pasó? Bien, en un cambio de dirección, Siempre es un cambio de dirección. mal movimiento, no le encontrás un motivo. Escuché una entrevista que me sentí muy identificado de Kobe Bryant, que decía, viste, después de una temporada, de haberme preparado, de haber hecho todo bien, de haberme levantado a esta hora, haber hecho esto, lo otro, un mal movimiento te hace retroceder a los 35 años, te hace recuperarte durante 8, 9, 10 meses por un mal movimiento, una pisada que capaz que habías hecho 150.000 veces antes sin ningún Por eso yo problema. creo que el fútbol a veces, perdón, fútbol, el deporte en general es de lo más duro del mundo. O sea, que es como, mismo yendo al, perdón que te corté, pero el tema de los élites cuando van, no sé, a las Olimpiadas, por ejemplo, que están años y años y años para mejorar esa milésima y el día de la competencia le pasa lo que sea y es como que se viene el mundo abajo porque es toda la vida para esos 5 segundos, es impresionante. Sí, total, es así. Pero sí, entonces, perdón. Sí, totalmente, es así. A ver, a mí me costó entender, viste, me costó aceptarlo. O sea, como que tenés hasta aceptarlo y ponerte en modo recuperación y rehabilitación, te cuesta. Tenés ciertos días grises en donde decís, o sea, pasé de estar viviendo la vida de mis sueños a tener que literalmente volver a empezar. O sea, volví a vivir con mi mamá y con mi papá, volví a no tener trabajo, tuve que volver a aprender a caminar. O sea, volvés literalmente a... No sé si se dijo la lesión cuando estamos grabando, creo que no se dijo. Creo que estabas así ya rehabilitándote, ¿no? Pero que la lesión fue de... Ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados. En Durísimo. noviembre me opero en noviembre, ya voy 8 meses. Tengo el objetivo ya de volver a jugar en septiembre, que es cuando arrancan las temporadas allá en Italia. El club me recibe, me espera. Es el mismo club, ¿no? Sí, Eso es el mismo sabía. club. Y bueno, como te digo, creo que una vez que logré aceptarlo, hasta se tornó lógico en mi vida por el hecho de que uno de mis propósitos es ayudar a otros, ¿no? A otros futbolistas a lograr sus objetivos deportivos. Y yo siento que era un poco evidente el hecho de que yo en algún momento tenga que superar una lesión de esta gravedad para saber qué se siente, porque si no después, a ver, yo ahora que lo experimenté, nadie que no lo haya experimentado me puede decir a mí que me entiende. Nadie. Entonces siento que el día de mañana van a venir futbolistas en ese, viste, como que recuperándose o por terminar de recuperarse o con miedo a... Entre muchas comillas te sirvió, digamos. Totalmente, ¿no? totalmente. Así es como lo veo. Me lo tomé como un desafío que es más mental que físico. Es el desafío de convertir esa desgracia, si se quiere, en aprendizaje, primero, y en enseñanza, después, que es un poco así
cómo vivo, ¿no? Lo que voy aprendiendo, experimentando, después trato de convertirlo en enseñanza y en advertencias también, si se quiere. ¿Y cuándo comenzaste bueno, ayudar a deportistas? Bien, buena pregunta. Empecé hace 2 años, hace 4 que creo contenido, que es justamente el momento en el cual decido ser futbolista, documentando mi proceso y demás. Siempre me mantengo de cierta manera en aprendizaje constante, soy autodidacta, la verdad es que me gusta mucho aprender de otros profesionales que ven el rendimiento deportivo y el movimiento en general de una manera en la cual yo me siento identificado y me gusta. Así que una vez que ya de cierta manera le di forma a lo que yo estaba de cierta manera preparado para ayudar a otros y como que me sentí con la confianza de poder realmente ayudar a los demás futbolistas, es que así es como empecé. Bien. Y bueno, ya yendo por ahí, ¿cuáles son los problemas más comunes que crees que impiden a esos jóvenes a poder ser futbolistas profesionales? Bien, buena pregunta. En principio, te diría que creer que con el entrenamiento del club alcanza es uno de los problemas o limitaciones más frecuentes. De la misma manera, aquellos que quizás las vacaciones o ese fuera de temporada se lo toman simplemente para desconectar y descansar. Siento que eso también puede limitar mucho tu máximo potencial como futbolista y como deportista. Y, y bueno, después por otro lado tenemos la parte de que la alimentación es algo en lo cual el futbolista puede mejorar mucho. Siento que entrar a detalle no tan profundo, pero de cierta manera tener una cierta conciencia de la cantidad de calorías y macronutrientes que uno consume en base a su objetivo están siendo los correctos o al menos están encaminados hacia hacerte lograr ese objetivo, es muy importante. Y el futbolista creo que no es consciente de lo importante que es la alimentación. La gran mayoría se conforma con comer relativamente saludable. Y el que come relativamente saludable y el que va un poco más a detalle y a profundidad, marca una gran diferencia, creo yo. Mira. Y por último, como para quizás también redondear ese aspecto de los problemas, está en la mentalidad. Creo que la fortaleza mental, la gestión emocional, sobre todo para lidiar con la presión, con la injusticia, con las expectativas, la fortaleza mental para lidiar también con situaciones como lesiones o lo que fuera que pueda llegar a ocurrirte, es también una de las limitaciones. Generalmente uno cuando le toca padecer por alguna de estas situaciones que no son las ideales, abandonan y eso es un problema. Porque digamos, el beneficio está en superar y fortalecerse y eso no sucede. Buenísimo. Considero, o sea, estoy totalmente alineado en cada uno de los aspectos que dijiste, tiene total sentido. Quería hacer doble clic en lo que dijiste, comentaste de la parte del entrenamiento únicamente con el club no es necesario. Me parece que es un aspecto súper interesante, que por ahí normalmente pensamos que el cuerpo ya tiene que descansar y está acostumbrado a esta carga, que en verdad sí se puede ir a un extra, ¿no? O sí se puede trabajar en el punto de cada uno. ¿Cómo es esa parte, por ejemplo, si viene un chico ¿cómo es esto? A pedir tu asesoría, que vos lo entrenes y demás? ¿Qué le podés contar o cómo lo podés abordar para que entrene sumado aparte a su club? Bien, buena pregunta. Respecto a lo que decís, ese también es uno de los miedos o de los errores que el futbolista comete cuando se habla de entrenamiento extra, que es el miedo a sobrecargarte. Sobreentrenar. El miedo total. El miedo de llegar a los entrenamientos con el club fatigado. Y bueno, para eso no quiero, digamos, abordarlo del todo técnico en la respuesta, pero creo que la variable clave y fundamental está en el volumen. El volumen de entrenamiento es el que te marca justamente el hecho de que hayas hecho un entrenamiento que fue demasiado en torno al volumen de series y repeticiones
y llegaste sobrecargado al entrenamiento con el club, o fue un entrenamiento que sirvió para potenciarte, sirvió para fortalecerte, y un poco el enfoque que le damos a los chicos que son parte del programa de entrenamiento es que el entrenamiento extra al entrenamiento con el club, en principio, es 100% personalizado por el hecho de que parte de la base de que tiene que complementar lo que ya hacen con el club, o corregir lo que se hace mal, o abordar justamente esas carencias que pueda llegar a tener el entrenamiento con el club, que no quiero decir lamentablemente, pero en el fútbol amateur y semiprofesional hay muchas carencias. Hay deficiencias en torno a la cantidad de tiempo en la cual uno entrena, infraestructura, todo ese tipo de cuestiones que hacen que tu entrenamiento quizás no cubra todos los estímulos que tiene que cubrir para llevarte al máximo. Y después otro enfoque que también se le da al entrenamiento extra es al de hacer hincapié en las debilidades que el futbolista pueda llegar a tener. Hay aspectos, como yo siempre digo, el potencial de un futbolista está en fortalecer o en hacer que sus debilidades se conviertan en fortalezas. Siento que el entrenar la pierna mala es una de las claves fundamentales que puedes hacer literalmente que te conviertas en futbolista profesional. Manejar los dos perfiles con cierta facilidad, con cierta comodidad, creo que es clave y fundamental. Después, si tu aspecto a mejorar está en la fortaleza física del tren superior, es enfocarte justamente en ese aspecto. Si es la resistencia, es la resistencia. Si es la fuerza-potencia, es la fuerza-potencia. Es decir, el futbolista tiene que hacer ese trabajo de autoconocimiento y de reflexión, de saber qué es lo que debe mejorar, que podría hacerlo subir de nivel como jugador. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Santiago Alfaro, que fue preparador físico personal de Diego Forlán por 10 años. Y bueno, justo tocamos ese tema, de que por lo general en los clubes amateurs y profesionales no siempre está ese abanico de posibilidades para darle todo a los jugadores. Entonces, bueno, hace mucho... O sea, falta mucho en la parte de especificarse en cada jugador por separado, como comentás. Y una de las preguntas que le hicimos a él, a Santiago, fue, bueno, ¿qué le puedes recomendar a un jugador que quiere mejorar? Y lo que él dijo fue que invierta en sí mismo, que por fuera del club intente buscar ayuda, ya sea nutricional o de entrenamiento, para dar el siguiente paso. Porque por lo general, si te quedas con lo del club, es muy difícil que puedas dar ese salto. Así que literalmente lo que acabas de decir. Sí, totalmente. Uno, ¿sí? Sí, sin duda. Sí, total. Siento que a propósito de eso que decís, lo de invertir es clave. Yo al futbolista siempre le digo que tiene dos posibilidades y ambas posibilidades pasan por invertir. Está el futbolista al cual yo le recomiendo que invierta su tiempo en aprender, su tiempo en... Sí, literalmente absorber información, conocimiento de cómo entrenar, cómo alimentarse, cómo mejorar su mentalidad, cómo conocerse a sí mismo y demás. Es decir, invierte su tiempo en aprendizaje. Y está también el futbolista al cual yo le recomiendo que invierta que invierta su dinero. Porque invirtiendo su dinero está ahorrando tiempo. Si te apalancás de alguien que ya está en el lugar que querés estar, de profesionales, de expertos, de quien sea que vos consideres que puede aportarte valor para hacerte progresar más rápido, inevitablemente. Y el tiempo en el fútbol y en deporte de alto rendimiento es importantísimo porque las carreras por lo general son cortas. O sea, el tiempo que estás activo por lo general no es muy largo. Entonces, creo que poder acortar ese tiempo lo máximo posible es de alta importancia. Sí, total. Para la vida misma el tiempo es fundamental, clave. Ya yendo al cuerpo ideal o el rendimiento ideal de un futbolista. ¿Qué aptitudes físicas crees que son necesarias que estén bien desarrolladas para un futbolista de élite? Bien, buena pregunta. Yo de cierta manera, para darme estructura, para tener de cierta manera un mapa mental en mi cabeza, que es el mismo que le transmito a los chicos que entran en el programa, me gusta ubicar obviamente las
las capacidades físicas fundamentales, que son, siento que la fuerza, la velocidad y la resistencia. Después ubicaríamos lo que es la composición corporal, ¿no? Que es esa relación entre la masa muscular y el porcentaje de grasa, que es otro aspecto clave y fundamental. Después ubicaríamos lo que es las habilidades técnicas, ¿no? Las habilidades técnicas adquiridas, te digo, como para diferenciarlo entre comillas Talento, ¿no? de lo que es el talento, que también cuenta, pero lo que uno pueda aprender y mejorar a partir de la repetición es lo que yo trato de hacer hincapié y transmitirle al futbolista, ¿no? Habilidades técnicas, pases, controles, traslados, lo básico del fútbol, tenés que entrenarlo y mejorarlo lo máximo que puedas. Y el cuarto aspecto siento que es la mentalidad. Como hemos dicho, la fortaleza mental y la buena gestión emocional ante situaciones de presión, ante situaciones difíciles, siento que es también un aspecto clave y fundamental. Así que con esas cuatro, siento que en las cuatro áreas uno tiene mucho control y mucho ya en qué enfocarse. Después es el hecho de hacer una autorreflexión de en qué me encuentro quizás en una mejor situación o qué aspecto quizás estoy más para mejorar y progresar. Clarísimo. Y con estos aspectos que mencionás, solo enfocándonos o siendo un 10 de 10 en cada uno de ellos, ¿se puede llegar al fútbol profesional o se necesita tener algo más? Bien, buena pregunta. Eso está bueno, porque yo lo que intento transmitirle también a los chicos es esta idea de que cada uno de estos aspectos tienen una cierta correlación con el nivel de un futbolista profesional. Entonces, el mejor enfoque que uno puede darle a su carrera como futbolista, siento que es justamente el de alcanzar el nivel de estas cuatro áreas específicas de un futbolista profesional. Es más, te diría que el nivel de un futbolista profesional no necesariamente tiene que ser un 10 en cada una de las áreas, sino que te diría que estar de cierta manera bien preparado en cada una de ellas. Siento que cuando tenés un área el cual tenés que mejorar mucho y que la tenés muy débil y muy floja, ya te limita un poco el proceso. Entonces siento que encuadrar de forma equilibrada, de forma sólida cada una de estas áreas es la clave fundamental. Porque en definitiva esto es lo que le pasa mucho, como hemos dicho al principio del podcast, casi todos quieren ser futbolistas profesionales, todos quieren ir a jugar a la pelota y que le paguen por eso, pero muy pocos son los que son realmente futbolistas profesionales, y cuando digo son me refiero a justamente su condición física, su condición técnica, la mentalidad y su composición corporal. Entonces el que logra tener un nivel de futbolista profesional en cada una de esas áreas específicas del deporte, siento que es el que más probabilidades tiene sin dudas, porque es cuestión de mantenerlas hasta que una oportunidad llegue, demostrarlo y haber cumplido el objetivo. Claro, sí, demostrarlo capaz que también va por esa parte mental, ¿no? Es la presión, poder abarcarlo bien. Por eso es que tener las cuatro, por así decirlo, sólidas. Total, sí o sí. Hablaste un poquito del cuerpo, del físico del futbolista. ¿Cómo se ve el cuerpo de un futbolista idealmente? Hablando obviamente también de porcentajes de grasa, músculo, como venimos charlando. Bien. Mira, a mí me gusta definir el físico de un futbolista profesional como aquel que tiene quizás una masa muscular considerable a un porcentaje de grasa muy bajo. Muy bajo hasta el punto en el cual se sienta con energía y a la vez capaz de que sea sostenible en el tiempo. Después, si existe o no existe un físico ideal, siento que la respuesta es que sí, pero a la vez es muy subjetivo de cada futbolista. Entonces, existe, pero no es el mismo para todos. Y ahí es donde entra justamente esa subjetividad de que un futbolista se sienta más cómodo con un poco más o con un poco menos de masa muscular y a la vez con un
poco más o con un poco menos de porcentaje de grasa. Perfecto. Ya yendo a las tres aptitudes que nombraste, que creo que fueron fuerza, velocidad y resistencia, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo podemos entrenar para tener un cuerpo que sea rápido, fuerte y resistente? Bien, buena pregunta. Mira, la realidad es que el enfoque que intento darle al entrenamiento con los chicos es primero cubrir todos los estímulos que el futbolista tiene que cubrir cada semana para mejorar sobre todo esos tres aspectos. Y bueno, la realidad es que después es un poco ese jueguito de que todos esos estímulos hay que cuadrarlos dentro de una semana de entrenamiento o propiamente dentro de una preparación quizás de 8 o 12 semanas si estamos hablando de un periodo de fuera de temporada. Pero para nombrarte aspectos así generales y básicos, el entrenamiento de la fuerza y de la potencia es fundamental, manipular carga externa, manipular incluso cargas medias y bajas a una alta velocidad también es importante, todo tipo de saltos, todo tipo de lanzamientos, después todo tipo de trabajo de acondicionamiento físico general, la movilidad, las asimetrías musculares, abordar lo que es la postura corporal, lo que es la técnica de carrera, lo que es la coordinación, la eficiencia del movimiento. Pero bueno, a mí de cierta manera me gusta también, para darle claridad y un mapa mental a los chicos, abordar lo que es la pirámide del rendimiento. Y la pirámide del rendimiento parte de una base en la cual uno tiene una buena movilidad articular, tiene de cierta manera una cierta simetría muscular, una buena postura corporal. Después, una vez que cumplimos de cierta manera con ese cuerpo que es, digamos, que está preparado para seguir soportando acciones de un poco de mayor intensidad, viene lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia, las habilidades técnicas. O sea, como que primero hay que plantar una base, ¿no? Claro. Un cuerpo que pueda llegar sí, a ser fuerte, a ser rápido, a ser resistente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso siento que es uno de los abordajes claves y fundamentales que viene mucho por el lado del entrenamiento individual, el de la movilidad, el de las asimetrías musculares, el de la postura corporal. Esto no se aborda de forma general en el entrenamiento con el equipo, sino que se abordan de forma individual, porque cada uno tiene unas limitaciones muy particulares. Y bueno, a propósito de lo que decís, obviamente que justamente cuando uno no tiene una buena movilidad o tiene ciertas asimetrías y demás, seguir cargando fuerza y haciendo que el futbolista sea más potente, lo que para definirlo se trata de aplicar más fuerza contra el suelo. Más fuerza, más fuerza y más fuerza. Y cuando uno no tiene esa buena base de la pirámide, esas raíces del árbol, si se quiere, bien preparadas y sólidas para soportar acciones cada vez más intensas, ahí es donde quizás aparecen dolores, molestias y hasta en el peor de los casos alguna lesión. Súper interesante, ¿no? Como verlo como una pirámide y arriba del todo es lo que todos queremos llegar, ser más fuerte, más rápido y demás, pero hay que tener esa base sólida porque si no, obviamente, naturalmente a veces se cae, ¿no? Total. Debe pasar. Hablando un poco también de lo que es la genética, ¿qué tan determinante es la genética para llegar a ser un futbolista profesional? Bien, buena pregunta. También me gusta el tema del talento, es un poco controversial. Hay quienes se creen que sin talento es imposible. Y la realidad es que, a ver, yo veo el talento, yo a los chicos trato de transmitirles lo que es una fórmula, ¿no? Para que de cierta manera también darles cierta estructura y un mapa mental. Que digo que básicamente el talento cuenta, el talento forma parte del valor que uno tiene para aportar a un equipo. Pero además del talento está la condición física general, como hemos tocado, tanto las capacidades fundamentales como la composición corporal. Después están las habilidades técnicas adquiridas, que también suman. Y después siento que la clave fundamental está en la mentalidad que multiplica. Entonces, esa suma y esa multiplicación por parte de la mentalidad es lo que de cierta manera te da un valor que vos tenés para aportar al equipo. Entonces,
En definitiva, el talento es una de las variables de las 3 que suman y a la vez hay otra que multiplica. Entonces, yo siento que hay que enfocarse mucho en la que multiplica, claramente, y obviamente en 2 de las 3 variables que no son genéticas e inmodificables, como lo es el talento, que son justamente la condición física general y las habilidades técnicas. Así que, respuesta corta, siento que existe, cuenta, pero no es tan relevante e importante. No es determinante. No es determinante, esa es la palabra. Bien, bueno, vimos en tu perfil que sos de analizar entrenamientos de futbolistas famosos y muy exitosos, y vimos que, por ejemplo, un entrenamiento de esos es totalmente distinto a lo que uno suele ver en un gimnasio, por ejemplo. Ejercicios con bandas, ejercicios con mucho equilibrio, mucho core. ¿Qué ejercicios suelen ser los más comunes o cuáles ejercicios pueden aplicar los chicos que pueden estar viendo desde casa ahora para intentar mejorar en lo que puede ser fuerza o velocidad? Bien, excelente. Sí, totalmente. Hay ciertas diferencias con el entrenamiento de gimnasios habitual o con el entrenamiento puntual de la musculación, si se quiere. Pero en definitiva, siento que también ese entrenamiento es parte de una planificación. Y después yo siempre digo que es difícil hablar de ejercicios y lo que yo intento transmitirle al futbolista es que se centre más en lo que son los estímulos, ¿no? Y al respecto de quizás el uso de bandas y el uso de quizás herramientas que te dan inestabilidad y demás, propiamente me gustan, son entrenamientos que son muy usados, sobre todo durante la competencia, porque el entrenamiento de la estabilidad no te va a demandar tanta fatiga como lo es el entrenamiento de fuerza máxima. Claro. Y a la vez la estabilidad no la hemos nombrado como una capacidad física fundamental o esencial, pero sí como que yo le digo que son facilitadoras de mejorar esas capacidades físicas fundamentales. Entonces, a mayor estabilidad, mayor va a ser tu capacidad de aplicar fuerza. Y el entrenar la estabilidad no te va a demandar tanta fatiga, por lo cual todo el trabajo inestable de core, de estabilidad articular y todo ese tipo de estímulos y sesiones de entrenamiento, siendo que son claves y fundamentales para el futbolista. Claro, y ejercicios como muy de mucha velocidad también, ¿no? Como de, por ejemplo, de eso que he visto mucho, ¿no? Pero de repiqueteo, que hacen distintas movilidades del pie y demás, también son clave, ¿no? O sea, decime, no sé, 2 o 3 ejercicios que me digas, che, estos siempre tienen que estar en una buena planificación de entrenamiento. Sí, totalmente. El trabajo, bueno, a propósito del que comentás, de los pies, la rapidez de pies y demás, es clave ese aspecto de reactividad, ese aspecto explosivo, ese aspecto de mejorar la coordinación también. Claro, sí. Es un aspecto clave y fundamental. Y después, una de las bases esenciales de la mejora de la potencia creo que está en los saltos, ¿no? Que también yo siento que al futbolista le gusta mucho aprender y experimentar, que es el entrenamiento pliométrico, si se le quiere decir así, y yo trato de cubrir todo tipo de saltos en los cuales uno busca la mayor altura posible, saltos en donde uno busca distancia, saltos en donde uno busca el mínimo contacto de tiempo contra el suelo, y ahí vas jugando con que la rutina y la sesión sea lo más variada posible, porque en definitiva en un entorno de competencia los movimientos son multidireccionales e impredecibles. Entonces, cuanto más logres quizás variar esos ejercicios y esas acciones específicas, creo que mejor preparado vas a estar para el entorno competitivo. Bien, y por ahí lo que es mitos, por así decirle, si viene alguien desde afuera, ¿cuál es el típico mito que piensa la gente que los futbolistas cometen o tienen en un entrenamiento? Bien, siento que uno de los mitos es que
El entrenamiento de fuerza te hace más lento. Es creo que el error más habitual y frecuente que veo en el futbolista. Y nada más lejos de la realidad. La realidad es que los ejercicios propios de fuerza, en donde uno manipula cargas externas, es un estímulo esencial para mejorar, en definitiva, la velocidad con la cual uno se desplaza, ¿no? Que es en definitiva el objetivo final del entrenamiento atlético deportivo, desplazarse con más rapidez. Y el trabajo de fuerza cumple esa función de máximo reclutamiento de fibras musculares, que después uno hace la transferencia de cierta manera con los saltos, ¿no? En donde busca reclutar esa gran cantidad de fibras musculares de forma muy rápida, que es en definitiva ese poco tiempo que uno tiene en cada contacto contra el suelo. Buscas ser lo mejor posible en torno a esa capacidad de producir la fuerza, ¿no? Bien, nombraste bastante rápido por arriba de que el plan de entrenamiento suele variar de temporada a fuera de temporada, ¿verdad? ¿Cómo varía? Bien, buena pregunta. Lo primero que varía es literalmente el enfoque, ¿no? Como hemos comentado, creo que cuando uno entrena con el club, la prioridad total y absoluta está en el partido del fin de semana. Después vienen los entrenamientos con el club, que es justamente cuando uno se gana el lugar para ser titular el fin de semana. Y después viene tu entrenamiento extra, que como decimos, complementa el entrenamiento con tu club y hace mejorar ciertos puntos que hayas detectado como mejoras o debilidades. Ahora, cuando uno está fuera de la temporada, tiene mucho tiempo, mucha energía a disposición de poder enfocarse en lo que uno quiere. Generalmente eso también es 100% individual, porque uno conoce y debería saber qué aspectos puede hacer hincapié. Entonces intentamos con los chicos que estamos preparando la siguiente temporada cubrir todas las capacidades, como hemos dicho, y enfocarnos en aquellas a las cuales queramos darle prioridad. Véngase, sea la resistencia, sea la fuerza máxima, sea la propia velocidad, sea la técnica individual, y cualquier otro aspecto en lo cual uno quiera enfocarse. Pero como te digo, a partir de lo que es el entrenamiento fuera de temporada, uno tiene libertad total y absoluta de enfocarse en lo que quiere, cosa que durante el entrenamiento en competición eso no sucede. ¿Y suele haber un plan de entrenamiento específico para el partido, por ejemplo, lo más importante de la temporada, para una final, para una semifinal? Buena pregunta. La verdad es que, a ver, cuando a mí me preguntan qué comer antes de un partido o qué comer antes de los entrenamientos y demás, obviamente que hay ciertas recomendaciones en torno a los alimentos que les suelo dar al futbolista, pero siempre intento hacerlos reflexionar respecto a, primero, qué están comiendo y si lo que están comiendo les sirve. Porque la realidad es que si se sienten cómodos, a propósito de lo que decías, estás en una semifinal, estás en una final, yo sinceramente haría una reflexión de, ok, ¿cuál ha sido tu rendimiento? ¿Te has sentido cómodo con lo que has hecho hasta el momento? Genial, vamos con eso, no cambiemos nada, estamos en la final, o una semifinal o lo que sea, no cambiemos algo ahora, no seamos boludos. Así que sí. Apretamos algo de la mentalidad, no se puede tocar ese tema, como esa cuarta pata que hablamos, que multiplica, bueno, de contagiar, transmitir tranquilidad y demás, pero yo creo que cambiar algo del plan físico o alimentar, la parte de la alimentación creo que complica, ¿no? Pues si personalmente me ha pasado de tomarnos un suplemento antes de un partido porque era importante ese partido y termina yendo peor y decís, ¿para qué? Entonces la realidad es que está bueno seguir esa misma línea, ¿no? Que si te viene funcionando, ya está. Sí, totalmente. Con el entrenamiento ni se me ocurriría aumentar el volumen de entrenamiento ni la intensidad. Sería muy lógico. Lo mismo con la alimentación. Siento que sería un poco arriesgado comer algo diferente a lo que vengo comiendo o dejar de comer algo que habitualmente estaba comiendo. Yo no cambiaría mucho. Y el aspecto mental, como decís, sí, ahí está, creo que el mayor secreto o el mayor
puntos de mejora de la gran mayoría. Se pueden implementar estrategias como para inducirte en un estado más de calma, como para evitar nerviosismo, ansiedades. Eso de cierta manera puede controlarse y hay un montón de estrategias que pueden llevarse a cabo. Buenísimo, sí, y la parte, ya hablando un poco de lo que es la cancha y cada posición, ¿hay un plan de entrenamiento distinto dependiendo de la posición que juegues en la cancha, digamos? Bien, buena pregunta. La respuesta es que sí. La respuesta es que siento que todos los futbolistas, dependiendo de la posición en la que jueguen, puede llegar a inducirse de que deberían tener una cierta composición corporal. Así que por un lado se individualiza lo que es la alimentación, porque propiamente también las demandas, ¿no? En términos físicos quizás es distinta para un central que para un delantero, que para un mediocampista. Y después el entrenamiento obviamente también se individualiza en base a cuáles justamente sean las capacidades que el futbolista quiera mejorar. Hay un futbolista que quizás se siente que debe mejorar más su velocidad, hay otros que quizás se enfocan más en mejorar su fortaleza física, entonces se va jugando un poquito con eso, pero lo que intento transmitirle yo a los chicos es que literalmente sean ellos los que sepan conocerse, ¿no? Sepan hacer una reflexión de sí mismos de los atributos que ellos quieren mejorar y consideran que mejorándolos pueden hacerlos subir de nivel como futbolistas. Sí. Así que siempre intento transmitir eso, ¿no? El poder mejorar los aspectos que ellos prefieran. Perfecto. En tus redes vimos que has hablado también sobre los estudios antropométricos. ¿Para qué sirven los estudios antropométricos y qué información le dan a los futbolistas? Bien, excelente. Sí, la composición corporal siento que es una de las claves fundamentales, es uno de los aspectos que más me centro en mejorar con el futbolista. A propósito de lo que hablábamos en torno a los problemas que muchos tienen, ¿no? que les impiden ser futbolistas, siento que ahí está la alimentación, porque haciendo pequeños ajustes que no es más que a partir de su alimentación habitual, cambiar aspectos mínimos, hacer recomendaciones que son literalmente detalles en torno a limitar la cantidad de un alimento, aumentar la ingesta de otro, sustituir un alimento por otro. Esos pequeños ajustes que pueden hacerse en la alimentación de un futbolista hacen que su cuerpo y su rendimiento cambie mucho. Y a propósito de lo que decís de los estudios antropométricos, justamente me dan esa información, ¿no? Bien detallada, bien certera, en torno a lo que son puntualmente dos aspectos en los cuales uno tiene la posibilidad de enfocarse y cambiar, que son la masa muscular y el porcentaje de grasa. Entonces, la información que te dan es muy certera respecto a la cantidad de masa muscular y el porcentaje de grasa que actualmente tengas. Y bueno, como hemos dicho, el físico de un futbolista profesional yo creo que está cerca de una masa muscular considerable, puede ser más o puede ser menos, siendo un poco subjetivo ese aspecto, y el porcentaje de grasa al mínimo posible, porque la realidad es que el porcentaje de grasa es masa que no tiene la capacidad de contraerse, no produce fuerza. Entonces yo al futbolista le digo, viste, 2, 3, 4 kilos de más, estás corriendo con piedras en los bolsillos, y son detalles que importan. Claro. Y está muy relacionado el peso corporal con tus niveles de fuerza, velocidad y resistencia. Por ende, ajustar un poco tu alimentación y perder esos 2, 3, 4 kilos hacen una diferencia abismal. Lo mismo para el que quiera aumentar la masa muscular. Unos 1, 2 kilos de masa muscular o de recomposición corporal, si se quiere, marcan una diferencia. Yo tengo muchos futbolistas, principalmente jóvenes, que llegan con ese estereotipo de futbolista, ¿no? Jóvenes y con una masa muscular poco desarrollada. Viste, como que quizás tienen el talento, tienen la habilidad, tienen ese aspecto del juego súper activo,
pero los chocás y se caen, como que, viste. Y más difícil para el tema de perdurar en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso va ligado de la mano. O sea, Sí. para poder tener una verdadera capacidad de recuperación, o sea, va todo ligado a que en un futuro puedas realmente mantenerte activo, ¿no? Tener 32 años o 40 años, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, que está jugando, haciendo goles en la final y tiene 40 años. Y bueno, obviamente es el uno en eso, ¿no? El tema Sí. físico. Sí, total. Tocaste ahí también un tema de que hay veces que me llegan futbolistas que no son del todo jóvenes, que están rondando los 30 años, y trabajamos mucho sobre lo que dijiste, sobre la longevidad, si se quiere decir así, como Sí, sí, sí. Sí, está bien. el aspecto que más se trabaja, ¿no? Entonces, la alimentación es una de las claves, las horas de sueño que uno tenga en la noche también es otro aspecto clave y fundamental. Lo que uno haga como entrenamiento extra, que propiamente también yo le digo entrenamiento extra a lo que es un entrenamiento enfocado más en la baja intensidad, con un objetivo más de recuperación que de mejora del propio rendimiento, con un objetivo más por el lado de acondicionamiento físico general y prevención de lesiones que de mejora del rendimiento. Entonces esto Cristiano Ronaldo también lo ha dicho mucho, de que pasa mucho más tiempo en acciones e intensidades de 1, 2 y 3 que en acciones de alta intensidad como pueden ser de 4 y 5. Y eso es otro aspecto que también me gusta transmitirle mucho a los chicos, de que, también volviendo a la pirámide, de que es necesario ese laburito de baja y de media intensidad para construir estructura, para tener una buena base que después soporte la máxima o la alta intensidad. Perfecto, Juli. Sabemos que nos contaste, ¿no? Que tuviste una lesión de alimentos cruzados, que fue un punto de inflexión también en tu vida. ¿Cuál es la mejor forma para poder recuperarnos de una lesión grave? Bien, sí, total. La estoy viviendo por ahora, en pleno momento de rehabilitación. Siento que, a ver, sin hablar de aspectos puntuales que vienen por el lado del entrenamiento y de la rehabilitación puntual, yo siento que literalmente uno se rehabilita con la disciplina de hacer algo todos los días. Cuando uno tiene de cierta manera estipulado qué es lo que tiene que hacer, por más poco que sea, pero cada día te vas a recuperar, inevitablemente. Puedes tardar un poco más, un poco menos, hay tiempos estimados que te pueden llevar a recuperarte de una lesión, de otra y demás, pero yo siento que literalmente la llave de recuperarse de cualquier lesión está en mantenerse constante todos los días, en hacer lo que toque cada día. Vas a tener altibajos, podrás hacer en algún momento un poco todo lo que toca, otros días en los cuales hiciste un poco menos de lo que tocaba, pero yo creo que con constancia día a día es inevitable que tarde o temprano te recuperes y vuelvas a estar en nivel de competencia. Y ahí es seguir al pie de la letra lo que te diga el profesional, ¿no? El kinesiólogo, el fisioterapeuta, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Tenés que tener ahí la persona que de cierta manera te guía, la persona con la cual uno pueda comunicarse, pueda contarle de sensaciones, pueda de cierta manera saber si esto está bien, si esto no está tan bien, como que de cierta manera te dé esa estructura, ese mapa mental de lo que toca, de que vos semana a semana sepas qué es lo que has mejorado, qué es lo que no has mejorado tanto, si estás progresando, si estás estancado. Yo siento que esa parte del proceso es la más importante, sobre todo para mantenerse enfocado y no... Claro. Y viéndolo de afuera, ahora estamos hablando justamente de procesos. Creo que también habéis dicho en un inicio de que cuando vos tuviste la lesión, había como una parte de fingir demencia, por así decirlo, o no querer aceptarlo. ¿Cómo son esos procesos de primero aceptarlo, después rehabilitación y bueno, después poder jugar hasta a un nivel mejor? ¿Cuáles son esos 2 o 3 procesos que manejas? Bien. Me gusta. Mira, primero, obviamente, la etapa de negación, si se quiere. Negación, sí, claro. Esto no puede ser, esto no es para mí, ¿por qué me pasó esto? Como que un poco la etapa de la negación, de pobrecito yo, ¿viste? Sos un poco una víctima de la vida.
hasta que después, de cierta manera, el tiempo te va haciendo dar cuenta de que no es tan grave. Eh, la realidad es que en principio para pasar de esa etapa de negación a esa etapa de recuperación, yo creo que el operarme fue un antes y un después. Siento que operarse propiamente es la peor parte, se quiere decir. Una vez que literalmente pasaron esos 3 primeros días después de haberte operado, ya estás en modo rehabilitación. Ya te propones de cierta manera estar todos los días un poquito mejor que el día anterior. Y como te digo, el enfoque que uno le da a esa rehabilitación es que es un desafío de convertir esto malo que te pasó en aprendizaje, en fortaleza y bueno, en mi caso el día de mañana en quizás algo de enseñanza y advertencias. Así que después, obviamente, volvés a tener ciertos días grises, un poco oscuros, dudas, inseguridades, miedos, normal. Eh, pero bueno, ahí es donde justamente uno más se fortalece. Cuando uno decide, de cierta manera, seguirse recuperando y seguir apostando por la paciencia y por la tranquilidad y eh, por seguir confiando en que uno se va a recuperar, es como acá estamos, pasaron 8 meses casi y ya estoy corriendo, ya estoy, te diría que un 75%, si se quiere decir así, de volver. Y como te digo, el aprendizaje que más me quedó es que literalmente no es tan grave. No es tan grave, es mucho tiempo, relativamente poco tiempo. Uno lo puede ver de ciertas maneras, pero de cierta manera 8 meses y ya estoy prácticamente recuperado y me tocó vivir una de las peores lesiones Sí. del deporte. Y como te digo, siento que no fue tan grave. Y si le tuvieras que dar un consejo a ese futbolista que tiene miedo a lesionarse, que cuando sale a jugar al partido, si bien juega bien, pero bueno, tiene esa vocita, en el fondo, mira, no te lesiones que te va a cagar la vida. ¿Qué Bien. le dirías? Bien, buena pregunta. Bueno, un poco la conclusión de recién es literalmente que no es tan grave. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo en absoluto. Que hay un montón de cosas en tu vida en las cuales vas a poder enfocarte gracias, entre comillas, a la lesión. A mí me tocó compartir mucho tiempo con mis hermanos, me tocó hacer un montón de cursos en torno al rendimiento deportivo en general que quería y tenía pendientes hacer. Estoy más cerca de mi mamá, estoy más cerca de mi papá, como que volví al país que había nacido, estoy en contacto con mis amigos. La realidad es que uno puede, de cierta manera, sacarle provecho a la lesión, a la vez de que, como te comenté, no es tan grave. Y después, lo otro, obviamente, está como dice Cristiano Ronaldo, uno no puede prevenir lesionarse, pero sí hacer lo máximo posible para disminuir el riesgo lo máximo posible, ¿no? Así que un poco no es tan grave si te lesionas, pero a la vez no descuides y hace lo posible por no lesionarte. Y como futbolista, ¿cómo podés disminuir las chances de lesión? Bien, buena pregunta. Ahí es donde entra la preparación física general e individual, que va por el lado de corregir todo tipo de limitaciones en tu movilidad que tengas o que puedas llegar a tener, de cierta manera corregir asimetrías musculares, corregir tu postura corporal, que eso puede llegar a prevenir muchos dolores y muchas molestias. Después un poco prevenir o de cierta manera fortalecer músculos que pueden estar implicados en lesiones habituales, como puede ser que se te corte el isquio, la pubalgia, todo tipo de entrenamiento de la zona central que es clave y fundamental para prevenir quizás lo que es la lumbalgia, que es otra que suele afectar mucho al futbolista, la espalda baja. Y después el resto es un poco semana a semana, es enfocarse cada día en el acondicionamiento físico general y bueno, después obviamente no quiero entrar a detalle, pero
siento que el día a día, de cómo sean tus hábitos, de cómo sean esas decisiones que uno toma día a día, tus niveles de estrés y cómo duermas y demás, pueden obviamente impactar mucho en ese riesgo o en esa posibilidad de lesionarte, pero sí, un poco es lo más saludable que sea tu estilo de vida en general, mejor. Claro, sí. Y como que mirando un poquito para atrás, a veces como que se atan un poco los cabos de, por suerte, por así decirlo, me pasó esto, ¿no? Porque por suerte tuve esta lesión y el día de mañana ya sé cómo abordar otra lesión, vuelvo más fuerte, o todo eso de mirar para atrás y por suerte me pasó esta lesión. Es como medio loco, o puede ser como medio contraste, pero siendo un futbolista que se va, digamos, a dedicar a eso, sabemos que vamos a pasar por lesiones, sabemos que vamos, o sea, digo, sabemos en caso de yo ser un futbolista, pero cualquier deportista en general va a tener que en algún momento pasar por una lesión. O sea, es natural y está bueno poder abordarlo y saber cómo pasar por eso y saber que estando lesionado sigue siendo futbolista o sigue siendo deportista, ¿no? Es como que hay que pasarlo, ¿no? Es algo que hay que tramitarlo. Ya cambiando un poco el tema, quería hablar de futbolistas amateur y profesionales. Obviamente vos manejás los dos tipos y estás en contacto, obviamente. Quería saber qué aspectos sentís que, que realmente hacen la diferencia para convertirse en un futbolista totalmente profesional. Bien, mira, la respuesta rápida, siento que lo que diferencia a un futbolista amateur de uno profesional es literalmente el estilo de vida. Aquel futbolista... Con lo que arrancaste la charla en un momento. Sí, total. Yo siento que es el estilo de vida. Es quien tiene de cierta manera las prioridades y las cosas que para uno son más importantes bien claras, es el que logra ser un futbolista profesional. Y siento que el estilo de vida que va a aumentar las probabilidades de que sea futbolista profesional es el estilo de vida de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que de cierta manera le dé prioridad a sus entrenamientos, que le dé prioridad a su alimentación, un poco que priorice su salud, que priorice sus niveles de energía, su bienestar general y bueno, eso puede resultar fácil de decir. Después en la práctica uno deja un montón de cosas de lado, como pueden ser todo tipo de encuentros sociales, un poco el entorno. Siento que es algo que puede llegar a limitarte mucho, sobre todo si tu entorno te empuja y te atrae hacia lo que son las distracciones constantes. Las distracciones en salir de fiesta, en cortar semana, en la birrita. Cortar semana. Todo ese tipo de... Hábitos que no están alineados a tu propósito. Totalmente. Hábitos que de cierta manera no mejoran tu rendimiento, incluso si sos de tomar, y sos de salir, y sos de alimentarte mal, y sos de encontrarte constantemente con tus amigos, y te van a limitar muchísimo, Y yo siento que el futbolista profesional es un poco más reservado. Te toca vivir un poco más pendiente de tus entrenamientos, te toca irte a dormir temprano, te toca alimentarte bien, prácticamente siempre, el tapacito. Pero sí, un poco creo que la gran diferencia es esa, el estilo de vida en general. Y los que llegan a ser futbolistas profesionales son pocos, en realidad son la minoría, ¿verdad? Sí, totalmente. Son la gran minoría que, como te digo, siento que son aquellos que han elegido el estilo de vida de deportista de alto rendimiento y se han enfocado en lo que hemos comentado a lo largo de la charla, ¿no? En su condición física general, en sus habilidades técnicas, que han tenido seguramente mucha fortaleza mental. Son muchísimos los casos de futbolistas que no han sido en su carrera todas cuestiones súper fáciles y como que siempre han subido de categoría año a año hasta llegar a ser profesionales, han sido rechazados de clubes, han sido hasta desmotivados por su familia, han salido de cuestiones como la joda, el alcohol, las drogas y demás, y aún así han logrado ser futbolistas profesionales. Siento que la gran minoría es la que está dispuesta a pagar el precio
de decidirlo y volverte imparable hasta que una oportunidad aparezca y tener esa posibilidad de demostrarlo, Sí, sencillamente. sin duda la minoría y son esos los que están, como decís, preparados para pagar el precio, porque si no cualquiera sería futbolista, ¿verdad? Mismo dentro de los futbolistas que son profesionales, no todos van a terminar siendo millonarios. O sea, hay un rango, ¿verdad?, de que los futbolistas profesionales que ganan lo que vemos en la tele son realmente pocos. O sea, dentro de la gama profesional son pocos. Una pregunta que iba por ese lado: ¿cómo te preparás para el después del fútbol? Bien. Sí, totalmente a propósito de lo que dijiste, siento que si son unos pocos los que disfrutan de ser futbolistas profesionales, imagínate lo pocos que son los que disfrutan de una vida millonaria y súper lujosa. Que está recontra estigmatizado, ¿no? Que es súper, o sea, futbolista, sos millonario, ¿no? Sí, total. Eso es un poco, qué sé yo, las películas que capaz que te vende Sergio Ramos, te vende Cristiano Ronaldo. Eso sí, después que terminan el fútbol ya están tirados para atrás porque ya hicieron, digamos, dinero generacional, digamos, que se puede pasar. Sí, total. Pero no es la realidad de la mayoría de la los verdad, profesionales. Sí, totalmente. No es la realidad. Yo siempre digo, o al menos es un poco la forma en la cual yo encaro mi vida. Yo por un lado como que le doy prioridad a mi progreso como futbolista y a la vez me identifico también como un emprendedor. Y en definitiva creo que la esencia de un emprendedor es resolver problemas, es ayudar personas, es encontrar soluciones a un estilo o a un tipo de persona al cual vos puedas o tengas la capacidad de ayudar y de cierta manera eso te va a dar una cierta libertad, una cierta flexibilidad económica, te va a hacer progresar en el tiempo. Ahora, respecto a qué es lo que voy a hacer después cuando termine el fútbol, sinceramente no tengo ni idea. No tengo ni idea. O a la vez te digo que ya lo sé. Es un poco, yo mi vida la vivo así, ¿no? La vivo de el aprender, el experimentar y el transmitir lo que voy aprendiendo con el resto de personas. Lo que sí te diría es que va a estar ligado con el entrenamiento, con la nutrición, con la psicología, con explotar al máximo el potencial que un futbolista o que un deportista en general pueda llegar a tener. Bueno, tu caso es bastante particular igual, como que ya desde ahora, desde el presente, ya estás armando tu carrera paralela que obviamente tiene que ver 100% con el fútbol, pero por el lado ya de entrenar a partir de hoy, desde el ya. ¿Qué crees que debería hacer un futbolista que es profesional para empezar a, bueno, pensar, o no, capaz que pensás que ni siquiera debería estar pensando en el futuro, pero ¿crees que un futbolista que es profesional hoy en día debería estar pensando en el después del fútbol? Sí, yo creo que, a ver, el consejo típico y que todos dan y que vos sos chico, lo escuchás y no lo entendés, viste, como que te lo repiten 200 veces y vos decís, que te dicen, hacé lo que te gusta, hacé lo que te apasiona, y siento que el que es futbolista profesional, si el fútbol es tu pasión, de cierta manera tenés muchas salidas laborables en torno al deporte. Siempre se le busca la vuelta, ¿no? Sí, o sea, siempre total. en la arista un huequito que puedes ahí pinchar que sepas que te va a gustar. Total. Hay unos que es muy común, entre comillas, que el que tiene una cierta carrera deportiva como futbolista profesional tiene muchos contactos. Entonces ya ahí tenés una fuente de poder experimentar o una alternativa hacia tener algún proyecto como representante, como agencia. Lo mismo si sos futbolista, bueno, en mi caso, ¿no? Un poco enfocado más en la preparación física, de cierta manera la mentalidad. Y después, como te digo, yo el emprendimiento lo veo como el ayudar a otras personas. Así que siento que si uno únicamente se queda con que es futbolista profesional y vive de eso y punto final, no está mal, no lo juzgo en absoluto,
pero a mi manera de ver está bueno que pueda llegar a encontrar el día de mañana algo como para contribuir, ¿no? A los demás, a la sociedad, que eso quizás es lo que va a ayudarte a tener un cierto progreso económico, una cierta flexibilidad si estamos hablando de generar ingresos, ¿no? Sí, eso que contás que bueno, hay una vida después del fútbol con el fútbol. O sea, el fútbol, digamos que alimenta o da la posibilidad de trabajar a un abanico de personas, desde influencers que hablan solo de fútbol, hasta relatores, nutricionistas. Es un abanico de que si ya sos futbolista, tuviste tu oportunidad para jugar al fútbol de manera profesional. Vos, como comentaste, tenés un montón de contactos que puedes elegir un abanico de variedades que está genial. O mismo un empleo, ¿no? Sí, total. Así como decís, Santi, siento que uno que ha transcurrido muchos años su carrera deportiva conoce gente que puede estar ligada al día de mañana a un proyecto como representante, a un proyecto como director deportivo, un proyecto como, bueno, como vos comentaste, si vas más por el lado de la preparación del futbolista, puede ser preparador físico, nutricionista, psicólogo. Director técnico. Si te gusta más el aspecto táctico, van muchos por el lado de ser entrenadores. Después, quien sea más de gestionar administrativamente negocios o empresas, puede de cierta manera adquirir algún cargo dentro de la gestión operativa de un club. Es decir, hay muchísimas opciones. Se trata de simplemente, creo que conocerse a sí mismo, de qué es lo que uno quizás le gusta hacer y experimentar, y vas a encontrar, sin dudas. Y lo bueno creo que es aprovechar, por más que te paguen más o menos, aprovechar ese corto tiempo de, no sé, capaz que son solo 10 años, capaz que son 15 años, pero de vivir el sueño de pagar lo que te encanta, o sea, de ganar dinero con lo que te encanta hacer. Creo que es el sueño del pibe, por eso, por más que no sean millones, que te permita vivir el fútbol es una locura. Es un sueño, vos lo has vivido, o sea... Hacen eso hoy en día. O sea, gracias al fútbol estás viendo también o sea, creo que comenzaste diciendo vivo del fútbol, ¿no? O sea, que sí, total. Más allá de la arista que vayas a hacer, o sea, profesional, está bueno ver de tu pasión. Y volviendo a esto de que hay que pensar en el después del fútbol, mismo volviendo a que ya has nombrado a Cristiano Ronaldo, él se empezó, obviamente seguramente de 1000 negocios, pero se lanzó ahora con YouTube también. O sea, es obvio que está, obviamente aprovechando la fama que tiene, se lanzó a hacer una figura fuera del fútbol también, ¿no? Mañana deja de jugar y tiene millones de seguidores en YouTube, que es un... Es súper interesante para los futbolistas también armar como una marca personal, ¿no? Como subir contenido y demás, porque enseguida es como natural que se vuelca para ahí, y después al lanzar cualquier producto, hacer información, lo que sea, es mucho más simple. Ya tienen como esa fama, simplemente pasarlo, ¿no? Sí, totalmente. Dijiste lo que iba a responder, que es lo de marca personal. Creo que Cristiano Ronaldo ya es una marca personal que vamos a decir que es una empresa. Cristiano Ronaldo, sea lo que quiera... creo que emprender, yo supongo que le va a ir bien, pero a propósito de esta marca personal, yo siento que es una de las claves fundamentales, hoy en día sobre todo, que la gente te conozca, hablar de los temas que a vos te son más interesantes, un poco así también, o con esa intención, es que yo empecé mi proyecto en redes sociales, ¿no? Yo sabía que el subir y documentar mi proceso y el hablar de cosas y cuestiones que a mí me iban pasando y que me gustaba hablar, propiamente, ¿qué me iba a hacer? Y justamente atraer a personas que estén alineadas con mi propósito, con mis intenciones y demás. Así es como, por ejemplo, hoy estoy hablando con ustedes, es un poco el haberlos, de cierta manera, atraído, por si se quiere, a partir de esta marca personal que fui creando, ¿no? Así que sí, la marca personal es algo que recomiendo a todos, porque hoy en día siento que el que no está o no figura en redes sociales, y siento que está un poco limitado, siento que está escondido. Está escondido, es como que
Siento que hoy en día en promedio las personas 6, 7, 8 horas de celular por día y 6, 7, 8 horas viendo contenido, viendo contenido, viendo contenido y no ser vos nunca el que genera y crea ese contenido, siento que te estás perdiendo. Desperdicio. Clave. Sí, Eso es te estás clave. perdiendo. Volcarte, pararte del lado del creador, eso está Total. buenísimo. Pensarlo así, para mí es... Sí, sí, Yo creo sí. que cada vez más y más van a salir más futbolistas profesionales y tops y no tops a mostrar ese día a día del fútbol. Creo que está zarpado, está muy bueno. Sí, total. Personas en general, creo que la marca personal Sin duda. está un poco siendo hoy en día, creo que una oportunidad para todos. De mostrarse y hablar de lo que uno más cómodo y más experiencia y más información tiene. Siento que es una oportunidad que está ahí y es gratis para todos. Es gratis. Aparte lo puedes llevar bastante bien al lado del fútbol, del entrenamiento, del día a día. O sea, Total. no es como un trabajo de 8 horas, o sea, le podés dedicar un rato para... Total. Julio, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un chico que quiere hacer del fútbol su vida? Bien. A mí la frase que me gusta decir, que es un poco la frase que entendí después de un tiempo y que de cierta manera es la que me ayudó a mí a llegar a hacer que el fútbol sea mi trabajo, es la de que no vas a jugar en la categoría que quieras, sino que vas a jugar en la categoría que seas. Y es un poco la reflexión que yo intento transmitir a los chicos de que está buenísimo que quieran ser futbolistas profesionales, pero su enfoque, su atención y toda su energía tiene que estar puesta en lo que hemos comentado, ¿no? Ser futbolistas profesionales. Tu condición física, tus habilidades técnicas, tu composición corporal, tu mentalidad, tus hábitos, todo tu día a día tiene que estar alineado con el de un futbolista profesional y así es como vas a aumentar las probabilidades de serlo. Buenísimo, Juli. La verdad que estuvo muy, muy divertido e interesante. Tomamos pila de temas. Creo que, bueno, lo que siempre charlamos al final de los podcasts es que por lo menos si le ayuda a una sola persona que está escuchando eso ya sirvió. Así que, de vuelta, agradecerte muchísimo por venir. Estamos siempre a disposición para en un futuro hacer otro tipo de colaboraciones. Y bueno, suerte allá por Italia y terminar tu recuperación lo mejor posible. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, la pasé muy bien. Me gusta hablar de esto porque literalmente siento que no es ni mi proyecto ni nada en particular, esto es mi vida. O sea, soy futbolista y ayudo a otros futbolistas. Va más allá de un emprendimiento o un negocio, sino que literalmente es parte de mí. Así que gracias por la invitación.